Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor, hoy con relatos que a título personal me parecen extremadamente interesantes, sobre todo porque son reales, y aunque algunos de ellos sí cuentan con una inclinación hacia el tema paranormal, una vez que los escuchen estoy seguro, ustedes también van a darle la razón a aquel dicho que versa: hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Me refiero a relatos de sectas, con datos comprobables en portales de noticias e internet. Los relatos de hoy presentan temas fuertes y controvertidos, así que, si hubiera la presencia de un menor en este viaje, sugeriría la compañía y orientación por parte de un adulto. Estimados pasajeros, ha llegado el momento de ingresar a la desolada carretera, así que, por favor, inclinen su asiento y abrochen su cinturón. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Antares de Luz. Soy Alejandro y fui uno de los seguidores de Ramón Gustavo Castillo, conocido también como Antares de Luz. Por supuesto que el cambio de nombre nunca fue real en sí mismo. Quiero decir, ante la ley, seguía siendo Ramón. Pero ninguno de nosotros lo llamaba así. Para sus seguidores y para él mismo, se llamaba Antares. Ahorita les voy a decir de dónde viene ese nombre. Esta es la historia de cómo me involucré en su secta y cómo sus enseñanzas nos llevaron a cometer actos inimaginables. Ramón era un tipo enigmático, con una presencia que no pasaba desapercibida. Desde el momento en que lo conocí, supe que había algo especial en él, algo que lo hacía diferente del resto de las personas. Ramón nació el 20 de diciembre de 1977 en Santiago, Chile. Su infancia fue un misterio para muchos, ya que él mismo nunca hablaba mucho de esos años. Algunos decían que había tenido una vida normal, mientras otros aseguraban que había pasado por experiencias que lo habían marcado profundamente. A los 18 años, ingresó a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación para estudiar pedagogía. La elección de esta carrera resultaba irónica, considerando en lo que se convirtió más tarde. La pedagogía se enfoca en cómo enseñar y cómo aprenden las personas. Bien utilizada, puede ayudar a alguien a pensar por sí mismo. Mal utilizada, puede manipular mentes, y eso fue exactamente lo que Ramón hizo con nosotros. Ramón dejó la universidad en 2003 y se unió a la banda chilena Amaru. Aunque no eran muy conocidos, tocaban en varios lugares y tenían cierto seguimiento. La banda estaba formada por jóvenes con sueños y esperanzas, y Ramón parecía ser el líder natural. Su carisma y habilidad para comunicarse eran innegables. Con el tiempo se convirtió en el centro de atención, no solo por su talento musical, sino también por su capacidad para conectar con la gente de una manera que nadie más podía. En 2006, el manager de la banda les informó sobre una oportunidad en China. Un contacto en la industria musical buscaba grupos extranjeros para festivales. La paga era atractiva y la experiencia prometía ser única. La banda aceptó y volaron a la zona rural de China para su gira. Fue durante esta gira que Ramón se interesó en la antigua religión china, específicamente el cenismo, una forma de culto a los ancestros. Esta religión tenía ritos y creencias que fascinaban a Ramón, y comenzó a estudiar todo lo que podía sobre el tema. El cenismo incluye prácticas como la veneración de espíritus, exorcismos y la creencia en el orden natural. Ramón se obsesionó con estas creencias y comenzó a estudiar medicinas alternativas y drogas alucinógenas. Y en ese lapso fue que decidió que ya nunca más sería Ramón y empezó a llamarse a sí mismo como Antares de la Luz. Este nombre viene de la estrella Alfa Scorpii, que es la estrella más brillante de la constelación de Escorpio. A esta estrella se le conoce como Antares. De ahí Ramón sacó el nombre. Pero, más allá de lo que mucha gente piensa, este nombre no solo lo eligió para sonar místico, ni por ser el nombre de una de las 13 estrellas más brillantes en el cielo.
No fue por eso. A mí me contó que eligió este nombre debido a su etimología. El nombre de Antares significa enemigo de Ares. Aquí entra en juego Artemisa, que, según el entendimiento de Ramón, esta diosa sería el equivalente de la Virgen María, ya que Artemisa literalmente era una diosa virgen relacionada con la luna. Entonces, esta diosa virgen fue la que le dio la vida a la constelación de Escorpio. Se podría entender que Escorpio es hijo de esta diosa virgen. Entonces, si esta constelación nació de la diosa virgen, significa que la estrella más brillante sería el equivalente a Jesucristo. Por eso Ramón tomó este nombre, por todo el trasfondo divino. Creo que es evidente que elegir un nombre con tanto trasfondo deja en claro que Ramón tenía un serio problema con su enorme ego. De verdad creía que, literalmente, su destino estaba escrito en las estrellas. Después de la ruptura con la banda, Ramón se mudó a un departamento en el barrio Las Condes de Santiago. Este lugar era modesto, pero él lo llenó con simbolismos y objetos relacionados con sus nuevas creencias. Empezó a realizar rituales con sustancias ilícitas alucinógenas, convenciendo a sus nuevos compañeros de que tenía poderes mágicos. Decía que podía comunicarse con los espíritus y predecir el futuro. Fue en este punto que yo lo conocí, porque yo vivía en ese mismo barrio, y siempre me había llamado la atención todos esos temas místicos. Y esto se los juro, cuando uno escuchaba hablar a este hombre, le creía todo lo que dijera. No importaba si decía que en su patio tenía un dragón de 6 cabezas. Algo dentro de ti te decía que debías creerle. No quiero compararlo con este señor del bigote alemán, pero su manera de hablar era muy parecida. Fue por eso que me convenció de seguirlo, y obviamente no fui el único. Nos reuníamos durante las noches a realizar rituales bastante extraños, en donde consumíamos ayahuasca. Inevitablemente, nuestras reuniones nocturnas eran ruidosas y pues, los vecinos no tardaron en quejarse, y Ramón tuvo que mudarse, y todos los que ya éramos allegados a él, también nos fuimos. Lo seguimos. Nunca durábamos muchos meses en los lugares donde llegábamos por razones obvias. Nuestras actividades nocturnas generaban incomodidad a la gente de los alrededores. Por eso nos mudábamos constantemente. Pero Ramón siempre encontraba un nuevo lugar donde podíamos continuar con nuestros rituales. En Montagua, una pequeña ciudad turística, Ramón encontró el lugar perfecto para establecerse. Aquí reunió a 12 seguidores, incluyendo a mí, dispuestos a hacer lo que fuera para cumplir su plan. Ramón nos convenció de que éramos parte de algo grande, algo que cambiaría el mundo. Realizábamos sacrificios de animales en nombre de deidades antiguas, creyendo que esto nos daría poder y conocimiento. Las sesiones de sustancias se volvieron más intensas, y durante estas, Ramón nos hablaba de visiones y mensajes que recibía de los espíritus. Durante una de estas sesiones, Ramón se acercó a Natalia Guerrachier, uno de los miembros más devotos del grupo. Tuvieron un hijo a quien llamaron Jesús. El niño nació en una clínica en Reñaca, un lugar tranquilo y apartado. Al principio todo parecía normal, pero poco después Ramón desapareció junto con su hijo. No sé si eso contaba como rapto porque era su hijo, pero pues la madre le dio aviso a la policía. Algunos días después de que la policía empezara a buscarlo, Ramón me llamó. Me dijo que iba a realizar un ritual y que necesitaba que estuviera ahí. No era el único que invitó. Claro, Ramón tenía ese poder de convocatoria, esa manera de hacer que todos se sintieran indispensables para sus planes. Ramón nos había citado en una ciudad, y desde ahí nos fuimos en grupo hacia las estribaciones de los Andes. El camino fue largo y difícil. Subíamos por senderos empinados, rodeados de montañas y bosques. Ramón llevaba al bebé, a su hijo. Algunos de nosotros cargábamos mochilas pesadas con todo lo necesario para el ritual. Llegamos a un claro, un lugar apartado de todo.
donde Ramón dijo que los espíritus serían más receptivos. Ramón realizó un ritual, que en ese momento me pareció fantástico, pero ahora, ya que lo veo desde afuera, estoy perfectamente consciente de que lo que sucedió fue algo muy horrendo. Ramón estaba ahí frente a todos nosotros, sosteniendo al bebé. Anunció que el niño era el anticristo y que debíamos corregir un error apocalíptico. Lo que viene a continuación es muy fuerte, conductor y pasajeros, y sé que va a herir muchas susceptibilidades, pero en resumidas cuentas, durante el ritual, el bebé perdió la vida y el fuego tuvo que ver con ello. Fue un acto de pura maldad, un momento que quedará grabado en mi memoria para siempre. Después del sacrificio, el olor a carne quemada era insoportable. Ramón nos dijo que habíamos hecho lo correcto, que los dioses estaban complacidos. Poco después, algunos seguidores, abrumados por la culpa, acudieron a la policía. Yo no. Yo de verdad en ese momento no veía nada de malo en lo que habíamos hecho. Ramón dijo que su hijo era el anticristo, y yo le creí. Ramón, siempre astuto, ya había anticipado todo esto y huyó a Perú, hasta una casa en Cusco, donde decidió ponerle fin a su estancia en este mundo. Desconozco por qué lo habrá hecho, pero yo supongo que le daba pánico ir a prisión. Algunos de sus seguidores fuimos arrestados y juzgados. La mayoría de nosotros estaba en un estado de shock, incapaces de comprender cómo habíamos llegado a ese punto. Solo 2 recibieron tiempo en prisión. La mayoría fuimos declarados inocentes por motivo de lavado de cerebro. Realmente creíamos que Ramón era un dios viviente, alguien con poderes más allá de la comprensión humana. Fuimos manipulados, llevados al límite de nuestra sanidad mental. El caso de Ramón es un recordatorio de lo peligrosas que pueden ser las mentes manipuladoras. Logró reunir a jóvenes desorientados y mediante sustancias y manipulación nos llevó a cometer actos atroces. Segunda escala. La noche en la colina. Esta narración de mi vida se remonta a más de 15 años, cuando vivía en un pueblo lejano. En esa época, yo tenía 17 años y guardo muchas memorias de ese lugar donde crecí. Era un joven explorando la vida, con la curiosidad y la energía propia de la adolescencia. El pueblo era pequeño y bastante solitario. Estaba rodeado de colinas verdes y montañas imponentes, y había un río cristalino donde solía nadar con mis amigos. Este río era nuestro lugar favorito, especialmente en los calurosos días de verano. También había una iglesia pequeña, de color llamativo, con paredes blancas y un techo rojo, que era un ícono importante del lugar. La mayoría de los habitantes eran católicos, incluyendo a mi madre, que siempre asistía a los servicios dominicales con devoción y fervor. Mi madre me obligaba a acompañarla a la iglesia todos los domingos, sin importar si llovía o hacía sol, ya que era hijo único y no tenía hermanos. Su atención estaba completamente sobre mí, especialmente desde que mi padre falleció cuando yo tenía 5 años. Ella me comentó que murió de forma repentina, al ser derribado y pisoteado por un caballo desbocado durante una feria. Pero la verdad es que, sin yo buscarlo ni quererlo, en más de una ocasión llegué a escuchar el rumor de que a mi padre, en realidad le habían arrancado la existencia de forma intencional. En fin, una tarde de octubre, mientras estaba con mis amigos José y Marcelo, decidimos explorar un lugar misterioso en una de las colinas. José había oído hablar de este lugar en una conversación entre ancianos y estaba ansioso por descubrirlo. Me sentía reacio a ir, temiendo que mis amigos me dejaran solo en la oscuridad, pero no quería mostrar miedo y acepté el desafío. Armados con palos y pequeñas hachas, comenzamos a caminar hacia la colina, riendo y cantando, sintiéndonos valientes.
como si nada nos pudiera detener. A medida que subíamos, la caminata se hacía más ardua y el ambiente cambiaba. El camino se volvía pedregoso y difícil de seguir. José seguía haciendo bromas para aliviar su miedo, mientras Marcelo y yo cada vez estábamos más nerviosos. Finalmente, llegamos a una meseta al anochecer. El lugar estaba lleno de arbustos y cactus, con un olor desagradable y plumas de aves por todas partes. Había un aire extraño. En eso oímos susurros y cánticos, y nos escondimos para observar. Nos asomamos entre los arbustos y vimos varias personas con túnicas negras y capuchas, dibujando un círculo en el suelo con polvos de colores. El polvo brillaba. Pronto un hombre sin capucha, pero con máscara, entró al círculo, y los demás se arrodillaron ante él. La máscara era blanca y tenía una expresión inquietante. Colocó un recipiente con fuego en el centro del círculo, y las llamas iluminaron su rostro, haciendo que su sombra se proyectara en el suelo. Nos quedamos paralizados observando, sin atrevernos a movernos ni a hacer ruido, temiendo que nos descubrieran. De repente, 4 mujeres con máscaras comenzaron a danzar, de manera provocativa alrededor del fuego. Las máscaras que llevaban eran diferentes entre sí, algunas con plumas y otras con formas extrañas. La escena nos dejó impactados. No podíamos creer lo que veíamos. Las mujeres llevaban entre sus manos unas copas que asumo que tenían líquidos. Claro que desde donde estábamos no alcanzábamos a ver tantos detalles, pero uno que sí noté y que recuerdo muy bien es que el hombre de la máscara en una mano le faltaba el pulgar. En cierto momento uno de los encapuchados se percató de nuestra presencia y nos siguió. Obviamente nosotros nos asustamos y empezamos a correr para alejarnos de ahí, pero los hombres empezaron a seguirnos. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho mientras corría, escuchando los pasos de nuestros perseguidores, acercándose cada vez más. José comentó que lo mejor era que los 3 nos separáramos, que ellos estarían buscando a 3 muchachos juntos. Si nos separábamos, era entonces más fácil poder escondernos. Yo no tuve tiempo de considerar si aquello era buena o mala idea, porque Marcelo de inmediato dijo que estaba bien, y ellos 2 corrieron en direcciones diferentes, y pues yo me quedé corriendo solo. Logré llegar a mi casa, sin que esos hombres me alcanzaran, pero mi corazón seguía latiendo rápido, y mis manos temblaban. Entré en silencio, tratando de no hacer ruido. Mi mamá estaba en la cocina, preparando la cena. Yo no quería que se diera cuenta de lo asustado que estaba. Por supuesto que a mi mamá no le comenté absolutamente nada. Sabía que se preocuparía demasiado y me regañaría por haber ido a ese lugar. Me fui directo a mi cuarto y traté de calmarme. Ya por la hora de cenar estaba bien, y pude cenar como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente busqué a mis amigos, pero no los encontré en donde siempre los veía, en nuestro punto de reunión habitual, junto al viejo árbol cerca de la plaza. Era extraño no verlos ahí, ya que siempre llegaban temprano. Así que, pues, decidí ir a sus respectivas casas. Las madres de ambos me dijeron lo mismo. No habían vuelto a sus casas la noche anterior. Sus rostros mostraban preocupación y angustia. Días después, encontraron sus cuerpos cerca del río. La noticia corrió rápido por el pueblo, y todos estábamos consternados. Sus cuerpos estaban marcados con signos de violencia y que la habían pasado muy mal antes de quedarse sin vida. Las marcas en los cuerpos eran horribles. Obviamente estaba muy mal por la pérdida de mis amigos, pero también tenía mucho miedo de que esa gente fuera a hacerme lo mismo. No podía dejar de pensar en la noche en la colina y en los hombres con túnicas negras. El miedo me paralizaba y no sabía a quién recurrir. Así que, después del funeral de mis amigos, decidí ir a hablar con el sacerdote. En cuanto me vio entrar a su oficina,
Antes de que yo le dijera quién era, me comentó que me reconocía, que era el único que cada domingo iba a misa, pero no comulgaba. Yo algo apenado le respondí que no era porque no creyera, sino porque simplemente la misa no era lo mío, porque me aburría y no por él, sino por la misa en sí misma. El sacerdote, con una risa poco irónica, dijo: «Lo bueno es que eres honesto. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Se trata de tus amigos?». Sus palabras me sorprendieron. Mis amigos de plano nunca iban a misa, tampoco sus familias. Por eso se me hizo raro que el sacerdote supiera que ellos eran mis amigos. Entonces el sacerdote puso sus 2 manos sobre el escritorio, de manera intencional, forzando mi vista hacia ellas, y ahí pude ver que en una mano le faltaba un pulgar. Un hecho que yo no había notado, porque siempre nos sentábamos en los últimos asientos de la iglesia. En ese momento, se me fue la sangre hasta la punta de los pies. Reconocí la mano del hombre de la máscara en la colina. El sacerdote me dijo: «Tu madre es una buena mujer, creyente, generosa con el diezmo. Por eso sigues con vida. Ya no andes yendo a los lugares a los que no te debes acercar. No vaya a ser lo mismo que le pasó a tu padre». Creo que está de más tratar de explicar todas las cosas que en ese momento pasaron por mi cabeza. Nunca más volví a protestar los domingos para ir a misa. Seguí sin comulgar, pero iba con miedo. Cada vez que entraba a la iglesia, sentía que el sacerdote me observaba con esa mirada acusadora, para que a mí no se me olvidara ni por un segundo que él junto a su grupo de personas podían arrebatarme la vida. Esto sucedió en un municipio alejado de Guanajuato. Actualmente ya no vivo ahí. Sin embargo, cada vez que evoco a esas memorias, lo hago sintiendo fuertes escalofríos. Saludos, conductor y pasajeros. Tercera escala. Las máscaras. Aunque ya pasó hace un rato, todavía me asusta acordarme de esa noche bien rara y tenebrosa. En ese entonces, yo chambeaba en un restaurante de comida china como repartidor. Mi turno acababa como a las 11:40 de la noche, porque el restaurante cerraba a la medianoche, pero los pedidos los aceptaban hasta esa hora. Una de esas noches, me tocó ir a entregar un pedido a una colonia nueva de la ciudad, donde nunca había ido. Había muy pocas casas habitadas. Las otras estaban en construcción, y había un montón de terrenos baldíos. Fue lo primero que noté cuando entré en ese lugar. Estaba muy raro. Había cuadras enteras en construcción. Al principio, no pensé mucho en el asunto. Solo quería acabar mi turno y regresar a casa para descansar. La colonia era grande, y se veía que estaban apenas construyéndola. Las calles eran anchas y oscuras, sin mucho alumbrado público. Mientras manejaba mi moto, noté que las pocas casas habitadas tenían luces encendidas, pero estaban muy separadas unas de otras. Las calles estaban llenas de escombros y materiales de construcción, lo que hacía difícil avanzar rápido. A veces tenía que esquivar montones de arena, ladrillos y herramientas que los trabajadores dejaban por ahí. Después de un buen rato, finalmente entré en la calle donde estaba la casa de la entrega, pero se me hizo rara. Mientras más avanzaba, más casas a medio construir veía, y ninguna habitada, pero seguí adelante. Era una cuadra larga y después de darme casi por vencido, llegué al número de la casa que había hecho el pedido. Era una casa casi terminada. Ya tenía puertas y ventanas, pero aún no estaba pintada. Veía que apenas las habían acabado, y estaba en fase de retoques. Fue ahí cuando pensé que quizá era una broma o un engaño, porque ya nos había pasado antes. Nos mandaban a algunas casas y cuando llegábamos, los dueños decían que no habían pedido nada. Por eso lo primero que pensé al ver esa casa fue en eso. Ni me molesté en bajarme. Prendí la moto de nuevo para irme, pero en ese momento vi que alguien abrió la puerta de esa casa.
Me sorprendí cuando vi salir a un vato con una apariencia bien rara. Traía una máscara de chivo y solo se le veían los ojos. Eso se me hizo extraño porque no estábamos cerca del carnaval, ni de Día de Muertos. En realidad no me gustó lo que estaba viendo. Él me saludó solo con la mano, haciendo una seña, y no dijo nada. Su silencio me puso más nervioso. De repente vi que alguien abrió la puerta de nuevo. Y era otro vato. Este traía una máscara de puerco. Al fondo vi una mesa llena de gente. Todos traían máscaras de animales diferentes. Esta era una visión muy perturbadora. Además, en el centro de la mesa había velas negras y rojas. En ese momento, me puse muy nervioso y empecé a dar pasitos para atrás. Todo mi cuerpo me decía que algo andaba mal y que tenía que largarme de ahí lo más rápido posible. Mientras me iba, el tipo con la máscara de puerco me invitó a entrar y me preguntó muy serio por qué les tenía miedo, diciendo que solo sería ofrecido al diablo si lo merecía mucho. No pude responder nada. Mientras tanto, la gente en la mesa se reía y se levantaba. De repente empezaron a caminar hacia mí. Un vato con una máscara de perro me observaba desde la parte de arriba de la casa. Corrí lo más rápido que pude. Me subí a la moto, pero mientras intentaba salir, me di cuenta de que aceleraron el paso y realmente me estaban persiguiendo. Gracias a Dios logré salir de la calle. Y luego de ese barrio, llamé al restaurante y conté lo que había pasado. En ese momento llamaron a la policía. Mis manos temblaban mientras agarraba el manubrio de la moto. No podía quitarme de la mente la imagen de esas máscaras. Llegué a un semáforo y mientras esperaba que se pusiera en verde, no dejaba de mirar a mi alrededor. Sentía que en cualquier momento alguien más con una máscara iba a aparecer. Al día siguiente, me dijeron que la policía reportó que no encontró nada, que la casa no estaba habitada y que tampoco había señal de ninguna mesa. No sé qué pasó con esa gente o qué hacían en ese lugar. Tampoco sé si esto se trató en realidad de una muy elaborada broma, pero creo que esto carece de sentido. No sé por qué alguien se tomaría la molestia de hacer algo así. Solo sé que lo que estaban haciendo estas personas no era nada bueno. Y también creo que no estaría aquí contándolo si me hubieran dado alcance. Fue una escena muy aterradora. Realmente parecía que todos estaban locos. Y esas máscaras lo hacían todo aún más perturbador. Esto sucedió en Mazatlán, Sinaloa, ciudad que, por cierto, con el tiempo decidí dejar atrás. Y ahora, conductor y pasajeros, les escribo desde otro punto del país. Cuarta escala. Al pie de la letra. Mi nombre es Josías y tengo 60 años. Durante gran parte de mi vida, fui un hombre sencillo, trabajador y dedicado a mi familia. Desde joven me acostumbré a trabajar duro. Viví en una ciudad vibrante y llena de vida, donde crié a mis hijos e hice muchos amigos. Era un lugar ruidoso, con mercados llenos de gente y calles siempre ocupadas. Mi rutina era típica. Me levantaba temprano, me tomaba un café fuerte preparado por mi esposa y partía al trabajo. Mi esposa siempre se aseguraba de que mi café estuviera bien caliente y con el aroma perfecto. Era dueño de un pequeño taller mecánico en el centro de la ciudad, donde reparaba de todo un poco: autos, motos y hasta bicicletas si era necesario. Las mañanas en el taller siempre eran ajetreadas, con clientes entrando y saliendo, y el sonido de las herramientas llenando el aire. Mis clientes confiaban en mi trabajo, lo que me proporcionaba un confort financiero razonable. No éramos ricos, pero tampoco batallábamos para cubrir nuestras necesidades. Una cosa que nadie sabía sobre mí era que yo desde muy pequeño había sentido cierta atracción mórbida por lo oculto. Digo, obviamente tanto mi esposa como mis padres tenían una ligera idea, pero no sabían qué tan clavado estaba yo con el tema. Esto porque mi madre siempre fue demasiado católica, así que todos estos temas yo los mantenía lejos de ella. Y en cuanto a mi esposa, pues los libros que yo tenía al respecto estaban lejos de su vista,
y solamente los leía cuando estaba yo solo en casa. Tenía una pequeña biblioteca escondida en el taller, donde guardaba mis libros sobre estos temas. Era un escape, algo que me sacaba de la rutina monótona y me hacía soñar con algo más allá de mi realidad. Fue en una de esas noches solitarias, cuando encontré un foro en internet, un lugar oscuro lleno de discusiones sobre magia negra y sectas secretas. Navegar por ese foro era como entrar en un mundo oculto, lleno de información que no se encontraba en otro lugar. Allí conocí a un hombre diferente a todos los que había conocido. Misterioso, persuasivo y con un conocimiento profundo sobre el ocultismo. Su manera de escribir era intrigante, siempre con palabras precisas y llenas de misterio. Pasábamos horas conversando, intercambiando ideas y conocimiento. Este hombre me habló sobre un grupo selecto que se reunía en una casa que estaba oculta en el monte, que estaba a las afueras de la ciudad. No eran solo entusiastas de lo oculto, eran practicantes serios de magia negra, capaces de invocar fuerzas más allá de nuestra comprensión. Me describió cómo se juntaban en medio de la noche bajo la luna llena. Prometían poder y riqueza, a cambio de devoción y sacrificios. Sus rituales eran secretos, llenos de símbolos y cantos antiguos que solo ellos entendían. Quedé intrigado, pero también dudoso. Me preguntaba si todo eso era real, o solo alguien intentando estafarme. Sin embargo, su habilidad con las palabras logró plantar la semilla de la curiosidad y la ambición en mi mente. Sus relatos eran tan detallados y apasionados que empezaron a influir en mis pensamientos. En los días que siguieron, empecé a observar mi vida más atentamente. El taller que antes me traía tanta satisfacción, ahora parecía una carga. Cada día se sentía igual, lleno de ruido y trabajo sin fin. Las pequeñas frustraciones del día comenzaron a pesar más, y la idea de un cambio drástico se volvió cada vez más atractiva. Pensaba en los problemas con los clientes, las piezas que no llegaban a tiempo y los autos que se negaban a arrancar. La promesa de poder y riqueza era demasiado tentadora como para ser ignorada. La rutina diaria se volvió más monótona y cada tarea parecía más difícil que antes. Mi esposa, siempre atenta, notó mi inquietud y me preguntó varias veces qué estaba pasando. Yo evadía sus preguntas, diciendo que solo estaba cansado. No quería preocuparla ni involucrarla en mis pensamientos oscuros. No quería que supiera sobre mis nuevos intereses. Mis hijos también notaron el cambio. Parecía que estaba allí, pero al mismo tiempo perdido en mis pensamientos, que no compartía con nadie. Cuando me preguntaban algo, a veces ni escuchaba. Finalmente, tras semanas de indecisión, decidí encontrarme con el hombre del foro. La curiosidad me ganó. Fui hasta la casa del monte. Fui recibido por un grupo de personas que me miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sus miradas eran intensas, como si estuvieran evaluándome. Allí conocí al líder, cuya presencia era magnética. Tenía una voz profunda. El líder habló sobre los rituales, los sacrificios y los pactos necesarios para alcanzar el poder. Explicó que la secta no era para los débiles de corazón. Era un camino peligroso, pero que si se seguía correctamente, podría transformar mi vida de maneras inimaginables. La promesa de riqueza y poder me cegó ante los avisos y el peligro real que aquello representaba. En mi mente, solo pensaba en lo que podría obtener si seguía sus instrucciones. Al principio los rituales eran simples: velas, cantos y pequeñas ofrendas. Encendíamos velas de diferentes colores, cada una con un significado especial. Los cantos eran en un idioma antiguo y aunque no los entendía, sentía su poder. Las ofrendas eran cosas pequeñas, como flores y frutas, que dejábamos en altares improvisados, pero con el tiempo, fui introducido a prácticas más oscuras. Nos pidieron hacer ofrendas más personales, cosas que tenían que ver con un valor emocional.
Con cada nuevo paso, mi ambición crecía y el miedo inicial fue siendo reemplazado por una excitación morbosa. Me gustaba la sensación de estar haciendo algo prohibido y poderoso. El líder nos mostraba cómo dibujar símbolos en el suelo y cómo usar objetos misteriosos en los rituales. Cada vez que completábamos un ritual, sentía una energía extraña en el aire. Cada ritual me hacía sentir más fuerte y más cerca de los secretos que buscaba. Las reuniones se hacían más frecuentes y los rituales más intensos. Cada miembro de la secta tenía su papel en los rituales y todos seguíamos las instrucciones del líder sin cuestionar. Me sentía parte de algo grande. Fue entonces que el líder me presentó el ritual final, aquel que prometía realizar mis mayores deseos, el sacrificio de un chivo. Este animal sería la ofrenda para invocar a una entidad poderosa que podría conceder lo que tanto anhelaba. El hombre del foro y los demás miembros me animaron, diciendo que era solo un paso necesario para alcanzar la gloria. Me dijeron que este ritual era el más importante de todos, el que marcaría un antes y después en mi vida. El chivo fue llevado al centro del círculo. El animal hacía pequeños ruidos. No se quejaba, no intentaba huir. Era como si supiera lo que estaba por venir, como si el animal aceptara su destino. Las velas fueron encendidas alrededor del círculo. Los miembros de la secta comenzaron a entonar cánticos. El líder, con su semblante serio, se acercó a mí y me entregó una daga con símbolos grabados en la hoja y un mango de madera oscura. Sus palabras fueron directas y frías. Este es el momento, Josías. Prueba tu devoción y cosecha los frutos del poder. Mis dedos temblaban mientras sostenía la daga. Tomé una respiración profunda y di un paso hacia adelante. La atmósfera a mi alrededor parecía pesar cada vez más, como si la propia naturaleza estuviera consciente de lo que estaba a punto de suceder. Sentía que cada paso que daba me acercaba más a un punto de no retorno. Cuando puse la hoja contra el cuello del chivo, sentí un momento de conexión extraña con el animal. Con un movimiento rápido, corté su garganta y la sangre brotó empapando el suelo y mis manos. El sacrificio estaba completo y todos los ojos estaban fijos en mí, esperando el resultado del ritual. El líder alzó los brazos y recitó palabras que supongo eran de poder, y fue entonces cuando sentí una fuerza poderosa comenzar a manifestarse en el círculo. De repente una figura apareció ante nosotros. No era un ser con cuernos y cola como describen las leyendas, pero era una presencia que exudaba oscuridad. Más bien era como si esa entidad fuera el origen de la oscuridad, como si la noche saliera de sus poros. No sé con qué otras palabras describir aquello. Lo que pasó después fue todavía más extraño. Esa entidad me habló, pero habló directo a mi mente. Me dijo que el dinero jamás me faltaría, que el dinero me llegaría mientras yo iba a estar sentado. En ese momento el dolor invadió mi cuerpo. Una sensación ardiente se extendió por mi pierna izquierda como si estuviera siendo consumida por el fuego. El dolor era intenso, algo que nunca había experimentado antes. Caí de rodillas y gritando en agonía. Sentí la carne y los huesos de mi pierna siendo destrozados. Los miembros de la secta observaban en silencio. Tras el ritual, mi vida cambió drásticamente. Efectivamente, por alguna extraña razón mi pierna izquierda se había necrosado y los doctores tuvieron que amputármela. Quedé postrado en una silla de ruedas. El dolor y la desesperación eran constantes, pero tenía que seguir adelante. 3 días después, llegó al taller una persona de otra ciudad. Su nombre era Emilio. Venía con un auto en condiciones deplorables, casi de pérdida total. Emilio me explicó que necesitaba que el auto funcionara. No le importaba lo que tuviera que hacer, ni cuánto le costara. Necesitaba el auto en perfecto estado en exactamente una semana, ni un día más. Yo ya no podía trabajar como antes.
La idea de usar muletas me desgastaba y la silla de ruedas era mi única opción. Afortunadamente, había enseñado bien a mis trabajadores. Ellos sabían cómo hacer su trabajo y confiaban en mis indicaciones. Me reuní con ellos y les expliqué la situación. Todos se pusieron manos a la obra con el auto. Mi rol era supervisar y asegurarme de que todo se hiciera correctamente. Les decía cuando algo estaban haciendo mal o cuando algo lo podían hacer mejor. Los días pasaron rápido. Trabajamos sin descanso y cada día que pasaba, el auto se veía mejor. Finalmente, justo un par de horas antes de que Emilio regresara al taller, logramos terminar la reparación. El auto estaba listo. Cuando Emilio llegó, se subió al auto y encendió el motor. Una lágrima le brotó al escuchar el rugido del motor. Le expliqué que el auto estaba bien, pero no duraría mucho tiempo así. Le dije que el auto ya era muy viejo, que ya no se hacían piezas para ese modelo desde varias décadas atrás. Las piezas que habíamos puesto eran adaptadas, no originales. Emilio me preguntó si podía hacer un viaje de 600 kilómetros. Le respondí que sí, a lo que él replicó que con eso era suficiente. Curioso, le pregunté por qué ese auto era tan importante para él. Emilio me respondió que ese auto había sido el primer carro de su padre, un regalo de su abuelo. Ese auto tenía varias generaciones en su familia. Emilio no había tenido hijos y padecía cáncer terminal, así que ya ni siquiera podía intentarlo. Lo único que quería hacer era ir en ese viejo auto al viejo rancho del abuelo de su padre y quedarse ahí, a esperar la muerte. Dicho esto, Emilio me preguntó cuánto le debía. Le dije que si el auto era tan importante para él, no necesitaba pagarme nada. Emilio me dio la mano y se fue en su auto. Lo vi alejarse sintiendo una mezcla de tristeza y respeto por su historia. 2 meses después, llegó un abogado a mi taller. Me informó que Emilio había fallecido. En su testamento, Emilio había dejado toda su fortuna, valuada en varios millones de pesos, al dueño del taller donde repararon su auto. No podía creer lo que estaba escuchando. Las palabras de aquella oscura entidad se cumplieron tal cual. El dinero me había llegado mientras yo estaba en mi silla de ruedas, mientras estaba sentado. A la fecha, conductor y pasajeros, yo puedo disfrutar de este dinero, sin embargo, creo que el precio que tuve que pagar fue alto y no sé si haya valido la pena. También el temor me invade cuando llego a pensar que probablemente este sacrificio no fue el único y más adelante yo tenga que hacer otro para conservar estas cantidades de dinero. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando mucho de este viaje. Antes de continuar, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de nuestros próximos viajes. Los espero también en mi perfil personal de Instagram. Ahí me encuentran como LocuTonyMX. LocuTonyMX, los espero. Y por favor, su relato ya saben que es lo más importante para este proyecto porque así podemos seguir viajando a través de la desolada carretera. Establece contacto al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Por favor, pasajeros, vuelvan al autobús que ya nos vamos, porque ha llegado el momento de concluir este sórdido y escalofriante viaje. Quinta escala. Huir. Me llamo Miguel. Tengo 53 años y vivo con mi esposa, Vanessa. Nuestra vida siempre ha sido normal y tranquila. Soy el gerente de una tienda de materiales de construcción, un trabajo estable que me da seguridad y una rutina fija. Vanessa, por otro lado, se dedica a enseñar inglés en una escuela cercana. Ella disfruta mucho de su trabajo y siempre está buscando nuevas maneras de hacer sus clases más interesantes para sus alumnos. Vivimos en un vecindario muy tranquilo. Nuestra casa es cómoda, con suficiente espacio para los dos. No tenemos hijos, lo que nos da mucha libertad para hacer lo que queremos, pero también hace que nuestras noches sean muy silenciosas.
Nuestras rutinas son bastante predecibles. Nos levantamos temprano, desayunamos juntos, luego cada uno se va a su trabajo, y por la noche solemos cenar y ver alguna película o serie antes de dormir. Un día mientras veíamos un documental sobre sociedades secretas, Vanessa mencionó algo que había escuchado sobre un grupo en la Deep Web que prometía poder y riqueza a cambio de sacrificios. La idea nos llamó la atención y decidimos investigar más. Al principio todo parecía muy misterioso y un poco aterrador, pero nuestra curiosidad pudo más. Después de pasar varias noches investigando en la computadora, finalmente encontramos información sobre un grupo ocultista local que parecía estar relacionado con lo que buscábamos. Poco después, recibimos una invitación misteriosa por correo electrónico. La invitación nos decía que nos reuniéramos en una casa abandonada, a las afueras de la ciudad. Decidimos aceptar la invitación, aunque sabíamos que podía ser peligroso. La curiosidad y la posibilidad de obtener poder y riqueza nos hicieron tomar el riesgo. Al llegar a la casa abandonada, nos recibió un hombre llamado Ezequiel. Era alto, con una presencia imponente y una voz que parecía llenar toda la habitación. Con él había otros miembros del grupo, todos vestidos de negro y con miradas serias. Ezequiel y los demás nos hablaron sobre el poder y la riqueza que podríamos obtener si decidíamos unirnos a ellos. Nos explicaron que habría sacrificios necesarios, no solo físicos, sino también mentales y emocionales. La idea de tener que hacer sacrificios nos hizo dudar, pero también nos hizo sentir más intrigados. Para probar nuestra determinación, nos invitaron a participar en un ritual de iniciación. Nos llevaron a una sala oscura, iluminada solo por velas dispuestas en un círculo en el suelo. En el centro del círculo había un altar cubierto con símbolos extraños. Ezequiel nos instruyó a arrodillarnos en el altar y recitar unas palabras. Tras el juramento, nos marcaron con un símbolo en la palma de la mano. La ceremonia terminó con un banquete donde fuimos presentados a otros miembros. Sentíamos que finalmente habíamos encontrado algo que podía dar sentido y propósito a nuestras vidas. En los meses siguientes, nos adentramos más y más. Participábamos en reuniones semanales y aprendíamos sobre antiguos rituales. La promesa de poder y riqueza nos motivaba, pero comenzamos a darnos cuenta de que los costos eran altos. Para cada ritual, se requería un sacrificio. Inicialmente los sacrificios eran pequeños, como objetos personales o pequeñas cantidades de dinero. Pero a medida que nos adentrábamos más, nos dimos cuenta de que los sacrificios se volvieron más significativos y personales. Finalmente, recibimos una nueva invitación para un ritual especial. El mensaje era claro. Este sería un momento decisivo. El ritual tendría lugar en un lugar aún más aislado, en las profundidades de la sierra. Cuando llegamos al lugar, nos dimos cuenta de inmediato de que algo estaba mal. La atmósfera era aún más pesada y opresiva que en las reuniones anteriores. Nos llevaron a un claro donde un gran círculo estaba dibujado en el suelo, rodeado de antorchas y símbolos. Ezequiel estaba allí junto con otros miembros. Nos informaron que este ritual requería un sacrificio humano. La revelación nos impactó como un golpe. Intentamos protestar, pero fuimos silenciados de inmediato. El horror de la situación nos paralizó. Nos dimos cuenta de que éramos los sacrificios designados. Esta gente planeaba ofrecernos como tributo en un ritual de sangre. Aterrorizados, intercambiamos una mirada silenciosa y decidimos que teníamos que huir. Sabíamos que sería difícil escapar, pero la alternativa, ser sacrificados, no era una opción. Con el corazón acelerado esperamos un momento de distracción. Cuando uno de los miembros se giró, aprovechamos la oportunidad y corrimos como nunca antes, adentrándonos en la sierra. La misma parecía ser un laberinto interminable. Tropezamos con raíces y ramas,
nuestros cuerpos arañados y magullados, pero seguimos corriendo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logramos salir de la sierra. Estábamos exhaustos, cubiertos de sudor y sangre, pero vivos. Llegamos a una carretera desierta, donde una vieja camioneta estaba estacionada. El conductor, un hombre mayor con ojos curiosos, nos miró sorprendido, pero nos hizo preguntas. Nos ofreció llevarnos a la ciudad y aceptamos, agradecidos por la ayuda inesperada. Intentamos contar nuestra historia a la policía, pero sin pruebas concretas y con la naturaleza increíble de los acontecimientos, fuimos rápidamente desacreditados. Esta experiencia ya tiene algunos meses, conductor y pasajeros, y por suerte este grupo no nos ha vuelto a buscar. Sin embargo, de ella, me queda en la mente algo para hacer una reflexión, y que creo que ustedes también deben tomar en cuenta. Sin lugar a dudas, hay personas sin escrúpulos que pueden llegar a hacer los actos más aberrantes, con el fin de hacer pactos a cambio de riqueza y poder. Lo que más me atemoriza es que si lo llegamos a pensar, las personas que forman parte de estos grupos están mezcladas entre nosotros, y no sabemos quién puede formar parte de uno de ellos. Estas aterradoras sectas, conductor y pasajeros, me queda claro, están más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.